video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola chicos, muy buen día. Mi nombre es Saúl Domínguez Trejo, soy licenciado en Psicología y estoy trabajando con ustedes la asignatura de Orientación Vocacional. En esta ocasión vamos a trabajar con el concepto de orientación vocacional. Básicamente vamos a revisar qué es la vocación. Dentro de este tema vamos a revisar el concepto y su significado, vamos a realizar una aproximación teórica a lo que es la orientación vocacional y algunos conceptos que vamos a estar revisando es vocación como vocación, carrera, ocupación, profesión y vocación ocupacional, entre algunos otros términos. La primera pregunta nos dice, ¿qué es la orientación vocacional? Generalmente nos preguntan y algunos llegamos a pensar que es una materia de relleno, que es una asignatura que no sirve de mucho, que generalmente lo que van a hacer es confundirnos más. ¿Y qué crees? Al menos conmigo ese es parte del objetivo. Generar confusión y generar duda en relación a la elección de una carrera. ¿Por qué? Porque prefiero que exista duda en este momento a que exista duda cuando se encuentren en la universidad. La mayoría de los estudiantes, cerca de las estadísticas nos dicen que cerca del 40% de los estudiantes de los últimos años de licenciatura creen que deberían haber estudiado algo diferente de lo que están estudiando, pero la mayoría de ellos van a terminar. Yo les diría, ¿cuántos de ustedes llegan a su casa y de repente pueden decir que sus papás llegan felices después de llegar de trabajar? A veces, algunos de nosotros disfrutamos nuestro trabajo, pero en mi opinión, todos tendríamos que disfrutar lo que estamos haciendo. Entonces, la orientación vocacional, para entender este concepto, tenemos que entender qué es la orientación. Y este es sencillo. Orientación es como cuando llegamos un día y le decimos, oye, ¿dónde queda tal cosa? Ah, mira, tú te vas a ir 2 cuadras hacia allá, 2 cuadras hacia allá y luego hacia acá. Algunos no vamos a dar con el lugar. Otros llegarán y dirán, ah, ya sé dónde. Pero lo importante de entender este concepto es que es la guía que vamos a tener para poder saber cuáles son las alternativas para llegar. Incluso podemos retomar a Alicia en el País de las Maravillas. No sé si recuerdan cuando va con el gato. Cuando llega con el gato y le dice, oye, ¿para dónde debo ir? Y el gato le pregunta, ¿para dónde vas? No sé. Entonces el gato le dice, pues entonces ve por donde sea, da igual. Si de todos modos no sabes hacia dónde llegar. En ese sentido, tenemos que recurrir a nuestro siguiente concepto. ¿Qué es la vocación? Y en ese punto, la vocación se dice que es un concepto que pues tiene su origen en la parte religiosa. Dice, la orientación pretende orientarte para que la elección de tu carrera sea adecuada y evitar una elección errónea. Ahí tenemos un pero. Pero antes de pasar a ese pero, tenemos que entender que este concepto, yo les decía, surge desde una cuestión religiosa. ¿Por qué? Porque anteriormente la religión era la que acaparaba la educación. En ellos surge, en ellos se da todo este sistema educativo y para ellos orientación vocacional, más bien vocación, era la llamada o acción de llamar. Por eso es que la palabra vocación proviene del término vocare o vocatio, que significa eso precisamente, ¿no? Y anteriormente se decía que era para aquello a lo que tú estás siendo llamado. Ya posteriormente, con el paso del tiempo, queda precisamente como esto, ¿no? Como aquella decisión que tú puedes tomar para poder construir tu vida. Pero tenemos que, son frecuentes los casos de gente joven que decide de manera intempestiva. ¿Por qué decidimos así? Porque resulta que quiero algo que me gane dinero, lo que estudió mi primo le va muy bien, fulanito tiene esto, lo que nos venden los medios. ¿Cuántas veces no hemos visto que de repente ya tenemos a Grey's Anatomy, a Doctor House, a médicos ahorita que estaba de moda? Y que a veces nos venden ideas erróneas de lo que es una determinada profesión. Entonces, esta parte de la orientación vocacional tiene que ayudarnos para evitar esto. ¿Por qué? Porque nos dice que el costo es personal y social. ¿Cuántas veces hemos llegado a algún lugar con profesionistas y vemos a gente frustrada?
gente enojada, gente molesta, gente con mala cara. La mayoría de las veces tiene que ver con que muchos de ellos están haciendo cosas que no les gustan, pero que no les quedó de otra, que les dijeron que eso era lo que tenían que estudiar, que los limitaron, que de repente su papá o su mamá les dijo que tenían que hacerlo. Ustedes, en la mayoría de los casos, tienen la oportunidad de elegir. Lo importante en ese sentido es que ustedes puedan elegir de manera pensada, que ustedes puedan analizar todas las alternativas, que ustedes sepan hacia qué camino quieren encaminar su vida. Si quiero trabajar en oficina, si quiero trabajar con personas, si quiero trabajar con cosas, si quiero manejar datos, si quiero generar ideas. Si yo soy capaz de entender todos estos conceptos, yo voy a poder saber hacia dónde quiero dirigirme y por ende voy a poder elegir una carrera de la mejor manera posible. Entonces yo voy a poder entender cuál es mi vocación, porque mi vocación se va a componer de varios conceptos. Dice, tiene que ver con el conjunto de gustos e intereses, conocimientos, habilidades y determinados elementos que te vas a constituir a lo largo de tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Que es todo aquello para lo que has venido trabajando. La mayoría de ustedes tiene que 16, 17, 18 años y llevan una vida haciendo cosas, experimentando, viendo que les gusta, viendo que no les gusta. Tristemente, hay papás que últimamente les están robando estas experiencias a los niños. Incluso a veces los están justificando. ¿Cuán común es ver que de repente va un niño caminando por la calle y de repente se cae? ¿Y qué pasa? Va la mamá corriendo por el niño y de repente le dice, ay, mijo, levántate, ¿no? Anteriormente, quizás profesores, papás o algunos de ustedes decían, no, pues si me caí, me llegaba mi mamá y me levantaba con un zape. Y a la próxima vez que te caigas, vas a ver. Pero hoy en día resulta que si el niño se cae, corre la mamá, lo levanta, lo rescata y golpea el piso, diciendo que el piso es malo. Le está robando, además de la experiencia del niño, de aprender que si no tiene cuidado se puede caer, le está robando esa posibilidad de asumir su propia responsabilidad. Porque si de un accidente como es una caída, el responsable es el piso, imagínate que ese chico, ¿cómo va a crecer? Culpando todo excepto sus propias responsabilidades. Elegir una carrera implica conocer diferentes conceptos. Vocación, que ya decíamos que es este llamado, acción de llamar. Orientación, que es aprender a elegir hacia dónde me quiero dirigir. La carrera es ese camino. De hecho, etimológicamente tiene que ver con eso. ¿Cuál es el camino que yo voy a recorrer para poder alcanzar un cierto objetivo, una cierta meta? Una ocupación es la actividad que yo realizo. Yo puedo ser profesionista y dedicarme a una ocupación diferente. Yo puedo no tener una carrera. Yo puedo elegir diferentes cuestiones. La profesión en cambio es aquello que tú adquieres a través de estudios formales. Licenciado en psicología, licenciado en derecho, licenciado en medicina, licenciado o ingeniero. Lo que tú quieras dedicarte. ¿Y qué te prueba esa profesión? El que tú tengas un certificado de estudios y el que tú tengas un documento que se llama cédula profesional. Con estos documentos tú puedes ejercer esa profesión y trabajar con ello. Para poder llegar a estos puntos, pues obviamente tenemos que entender que es nuestra decisión. Que es nuestra decisión y que es nuestra vocación aquello en lo que yo quiero dedicarme a través de ciertas elecciones. Incluso hay un autor, se llama de apellido Bohoblavsky, que él nos dice que el adolescente que se encuentra en este proceso de elección es un adolescente que se encuentra en un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a elegir una carrera, vas a renunciar a cualquier otra cosa. Vas a renunciar, si tú eliges que vas a estudiar medicina y también te llama la atención una ingeniería, vas a renunciar a esa ingeniería. Vas a renunciar a tus amigos, vas a alejarte de tu escuela, vas a cambiar para ir a un lugar diferente. Eso es un proceso de duelo. Por eso elegir resulta tan complicado. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver qué tanto conozco mis opciones, qué tanta disposición tengo para poder elegir o para poder determinarme y decir, esto es lo que quiero y voy a luchar por construirlo. Muchas veces tomamos decisiones al azar.
O muchas veces tomamos decisiones desde el miedo. ¿Por qué? Porque ¿qué van a esperar mis papás? ¿Qué van a decir? ¿Cómo le hago? Los primeros filtros que pasamos son ellos. Generalmente llegamos y les decimos, oye, es que fíjate que había pensado, ¿cómo ves esta carrera? Si los papás la aprueban, continuamos investigando. Si los papás la desaprueban, en ese momento es así de, oye, ¿por qué te interesa esa? Ah, nada más, es que nos dejaron que revisáramos, o es que estaba yo nada más viendo, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por lo que nuestros padres, nuestros amigos, el medio, el contexto nos dicen que es aquello que tenemos que elegir. Pero fíjense, ¿necesito una profesión para ser alguien en la vida? Es una pregunta que me han hecho año con año, semestre con semestre. No necesito una carrera para poder ser algo en la vida. Lo que necesito es una convicción y un proyecto. Yo puedo elegir un trabajo y dedicarme a trabajar muchísimo. Alguien me decía, ¿y entonces por qué nos dice que estudiemos una carrera? Porque en la experiencia les puedo asegurar que tener una profesión, tener una licenciatura, una ingeniería, la mayoría de las veces te da un estilo de vida mucho más cómodo, mucho más tranquilo, mucho más ameno y mucho más disfrutable. Sí, pasas de un universo así a un universo enorme, gigantesco. Y entre más te atreves a conocer, más grande se vuelve tu universo. Y eso es lo que nosotros queremos promover con ustedes. Eso es lo que yo quiero promover con ustedes. Pero, ¿y entonces qué es la vocación? Yo les diría, y se los voy a plantear con una pregunta. ¿Qué puedes hacer por los demás que a ti te hace feliz? Eso es la vocación. Aquello que tú puedas hacer por los demás, que a ti te va a permitir ser feliz, que a ti te va a permitir disfrutarlo. Y que en un momento determinado puede ser que cambies un montón de situaciones. A lo mejor digo, por ejemplo, a lo mejor pongo un mal ejemplo, ¿no? Yo disfruto mucho mi carrera. Alguien diría, y desde una perspectiva psicológica, psicoanalítica, me dirían, ¿qué crees? Los psicólogos son chismosos. Sí. ¿Por qué? Porque mi interés está en la vida de las demás personas. Por eso es que decidí estudiar psicología. Y si en ese sentido, sí, de acuerdo al término, sería yo un chismoso. Pero me pagan por ello y lo disfruto. Y en ese sentido, si tú puedes encontrar una carrera que te permita tener esa felicidad, vas a encontrar tu vocación, el camino correcto a seguir. Les dejo estos enlaces para que puedan ustedes darse una idea de qué alternativas tienen. Ustedes pueden elegir, tienen un mar de carreras. Anteriormente íbamos por 10, 15 carreras. Actualmente la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo cuenta con más de 77 programas de licenciatura. Recórranlos cada uno, búsquenlos y les puedo asegurar que va a haber más programas, va a haber más áreas. Lo único aquí que es importante es que ustedes investiguen hasta el último momento de qué trata cada una de esas carreras. ¿Por qué? Porque quizás su carrera no está en una carrera convencional. Actualmente, por ejemplo, la Escuela Superior de APAN, Tecnología del Frío, algunas otras carreras, gerontología, carreras que de repente no tienen tanta demanda, pero que tienen campos laborales bastante amplios y que les pueden permitir a ustedes alcanzar diversos objetivos. Chicos, trabajen en elegir correctamente cuál será su vocación. Y recuerden esto, ¿qué puedo hacer por los demás que a mí me va a hacer feliz? Muchísimas gracias.